La derivada de b respecto de z. Py es igual a 1/2 de la derivada parcial de u respecto de z menos db doble respecto de x. Y pz 1/2 de la derivada parcial de b respecto de x por du respecto de y. Ahí está. Bien. Vamos a ver ahora el significado de la matriz de deformaciones D. Entonces yo voy a tener un cubito, el cubito que hemos estado manejando, de dimensiones diferenciales de x, de y, de z. Antes de que el sólido se someta a ninguna carga. Una vez que ha sido sometido a alguna acción, a alguna carga, vamos a suponer que ese cubito ha crecido. Ahora sus dimensiones han de ser de x', de y', de z'. Podría ocurrir de que decrezca también, ¿no? Pero vamos a asumir que ha crecido. Entonces, de la definición básica de la resistencia de materiales, epsilon x será igual a delta de x sobre dx. Epsilon y, delta de y sobre dy, y epsilon z, delta de z sobre dz. ¿Sí? ¿Qué será delta de x? Delta de x, usando la serie de Taylor, truncada al primer infinitésimo, al infinitésimo de primer orden, así diremos, vamos a tener que delta de x es igual a la derivada parcial de u respecto de x, delta de y es igual a la derivada parcial de b respecto de y delta de z será la derivada de b doble respecto de z de z. Por lo tanto, epsilon x será igual a delta u respecto de x, epsilon y, a la derivada de b respecto de y epsilon z a db doble respecto de z. Por otro lado, existe una deformación. Aquí hay un cambio de volumen, pero la forma sigue siendo la misma, ¿verdad? En el cubito.
Sin embargo, no solo hay aumento en el volumen o disminución, sino también hay deformación. Y esa deformación la vamos a analizar cara a cara. Por ejemplo, vamos a tener la cara que corresponde al eje, al plano X y Y. ¿Sí? Aquí tenemos el punto P que se ha corrido una distancia de componentes U y B. Y la cara así de deformada. Como estamos hablando de una carita, entonces vamos a ver que uno de los lados forma un ángulo alfa con la horizontal y el otro lado forma un ángulo beta con la vertical. Eso es lo que se deforma. Entonces, lo interesante sería ahora saber qué es ese alfa y qué es ese beta. Si tomamos relaciones trigonométricas, poquito vamos a crecer. A ver, si nosotros hacemos centro en P y trazamos un arquito entre la deformada del lado inferior y la abscisa, ese arquito va a tener una longitud. ¿Cómo se calculará esa longitud? Fácil, ¿no? La longitud de ese arco, que al final va a llegar a ser la cuerda. La cuerda. Estoy mirando el arco subtendido a alfa. El arco correspondiente mejor al ángulo alfa. Como alfa es un ángulo muy pequeño, entonces ese arco va a tender a ser igual a su cuerda subtendida. ¿Cómo se halla la longitud de ese arco? Fácil. La longitud de ese arco va a ser igual al ángulo por el radio. El radio en este caso es dx, diferencial de x. ¿Y el ángulo qué sería? El ángulo no va a ser otra cosa que el diferencial, un diferencial, ¿no? Un diferencial, bueno, en realidad vamos a decir la tangente. La tangente de alfa va a ser aproximadamente alfa porque es un ángulo pequeño. Y eso va a ser igual a este arco sobre dx. Y ese arco va a ser igual a la derivada de b respecto de x. Del ángulo beta. Beta va a ser la derivada de u respecto de y. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a decir que gamma XY es igual, o sea, la tangente de gamma XY, ¿no?
pero esa tangente, como el ángulo es muy pequeño, es aproximadamente igual al ángulo. Gamma XY va a ser igual a la suma de alfa más beta. Y alfa más beta es igual a la derivada de b respecto de x más la derivada de u respecto de y. Ahí tenemos gamma x y. Del mismo modo se encuentra gamma x z, gamma y z. A ver una miradita y analizar. Entonces tenemos aquí gamma xz igual a la derivada de b doble respecto de x más du respecto de z, y gamma yz igual a la derivada de b doble respecto de y más la derivada de b respecto de z. Si reemplazamos estas igualdades en nuestra matriz de deformaciones, tendremos lo siguiente. Pero les dejo un ratito para que copien y analicen, y si hubiera alguna pregunta, pues me digan. Entonces, si reemplazamos en nuestra ecuación D, en nuestra matriz D, vamos a tener que D es igual a epsilon X un medio de gamma XY, un medio de gamma XZ, un medio de gamma XY, epsilon Y, un medio de gamma YZ, un medio de gamma XZ, un medio de YZ, gamma YZ, epsilon Z. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Este es el estado de deformaciones en el cubito que representa un punto, ¿no? Yo quisiera cortar ese cubito según un plano, pero que la deformación epsilon tenga la dirección perpendicular del vector
correspondiente a ese plano. ¿Sí? ¿Eso para qué? Para eliminar las deformaciones angulares de la matriz, ¿verdad? Estoy queriendo hallar las deformaciones principales. Entonces hago eso. La deformación en general se va a definir igual que la tensión, como la matriz de deformaciones por un vector dirección unitario U, de cosenos directores alfa, beta y gamma. Entonces debe existir un plano tal que permita que las deformaciones sean perpendiculares a dicho plano. Entonces eso significa que la matriz de deformaciones por el vector dirección unitario ha de ser igual a epsilon por epsilon es un escalar por el vector dirección. Entonces eso significa que la matriz de deformaciones menos ese escalar por la matriz unitaria por el vector dirección, eso es igual a 0. Este es un sistema lineal, ya hemos visto, es un problema de autovalores. Es un sistema lineal, ¿verdad? Definido de esta manera, homogéneo, además, definido de esta manera. Epsilon x menos epsilon alfa más un medio de gamma x y beta más un medio de gamma x z gamma igual 0, un medio de gamma x y alfa más epsilon y menos epsilon beta más un medio de gamma y z gamma es igual a 0, un medio de gamma xz alfa más un medio de gamma y z beta más epsilon z menos epsilon gamma igual 0. Ese es nuestro sistema lineal homogéneo. Y aquí podemos añadirle la norma al cuadrado de U. Eso va a ser alfa cuadrado más beta cuadrado más gamma cuadrado igual 1. Su condición de compatibilidad. Su condición de compatibilidad es el determinante igual a 0 de quién? De epsilon x menos epsilon, un medio de gamma xy, un medio de gamma xz, un medio de gamma xy, epsilon y menos epsilon, un medio de beta gamma yz, un medio de gamma xz, un medio de gamma yz, epsilon z menos epsilon, ese determinante es igual a 0. Y ahora, por favor, les voy a pedir resolver este determinante. Resolver, por favor, que es igual que en el caso de tensiones. A ver, resolver.
Trabajar, por favor. A ver, trabajar, por favor.
¿Ya tenemos? Bueno, de la solución tendríamos la ecuación característica o secular, así, menos c al epsilon al cubo más I1 epsilon al cuadrado menos I2 epsilon más I3 igual 0. ¿Qué sería I1? I1 es el invariante lineal o dilatación cúbica unitaria. Invariante lineal o dilatación cúbica unitaria. ¿Y a qué es igual? Es igual a la suma de las deformaciones unitarias longitudinales, epsilon x más epsilon y más epsilon z. Y 2 es el producto de las deformaciones, epsilon x, epsilon y más epsilon x, epsilon z, más epsilon y, epsilon z, menos un cuarto de gamma xz al cuadrado, menos un cuarto de gamma yz al cuadrado. Y I2 se llama invariante cuadrático. E I3, que es el determinante de la matriz de deformaciones D. Se llama invariante cúbico. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, de la solución de esa ecuación característica o secular, obtendríamos epsilon 1, epsilon 2 y epsilon 3. Epsilon 1 es el valor mayor, epsilon 2 el que le sigue y el menor epsilon 3. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? Bien. Vamos a tener ahora el vector de formación unitaria en una dirección cualquiera y lo que queremos de esto es hallar las componentes normal, tangencial
de un vector de formación. Entonces, vamos a decir, el vector de formación se va a definir como el límite cuando delta R tiende a cero de la matriz de deformaciones por delta R, el vector sobre delta R. Entonces, la matriz D sale fuera, D por el límite de delta R sobre el vector delta R sobre su norma, cuando delta R norma tiende a cero, es igual a D por la derivada de R respecto de su norma. ¿Sí? Ese vector es un vector unitario dirección. ¿Sí? Entonces, supongamos un plano como este pi y el vector de formación en rojo, D, pero en este caso va a ser D por DR. Y el punto P y el punto Q en la dirección de P con un vector de posición DR. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener un ángulo θ. Y ahora queremos hallar las componentes del vector de formación unitaria. Normal. La componente normal. Entonces, ¿qué hacemos? Proyectamos el vector D por DR sobre la dirección normal, N. Y eso va a ser igual a epsilon N, la componente normal. Lo propio hacemos sobre el plano pi. Y ahí vamos a tener la componente tangencial de la deformación, que va a ser igual a 1/2 de gamma N DR. ¿De acuerdo? Fijarse que el vector PQ', que sería cuando ocurre la deformación, el punto Q se corre, va a ser igual a I más D por la derivada del vector de posición R. Si aplicamos, aquí tenemos un triángulo rectángulo con un ángulo θ. Entonces, la tangente de θ, que va a ser aproximadamente θ, va a ser igual a ¿qué? A 1/2 de gamma N DR sobre epsilon N DR por más DR. Eso es igual a 1 más epsilon N DR. A ver, vamos a ver. Aquí está. La tangente de θ, que es prácticamente θ, es igual a 1/2 de gamma N DR sobre 1 más epsilon N DR. N es, no es R, ¿no? N. Eso es aproximadamente 1/2 de gamma N. ¿Por qué? Porque epsilon N es mucho menor que 1. Podemos decir es prácticamente 0. Entonces, θ será igual a 1/2 de gamma N, la componente tangencial de la deformación. Ahora, ¿cómo encontramos la componente normal, epsilon N? Va a ser igual al vector epsilon punto U, ¿no ve? O lo que es lo mismo, matricialmente, es igual a la matriz traspuesta epsilon por el vector dirección unitario, eso debe estar en la otra lana.
Aquí está. Aquí está el vector, perdón, la componente normal, ¿no? O lo que es lo mismo, la traspuesta de U por D por U. Entonces hacemos eso. ¿Y qué vamos a tener? Epsilon n igual a alfa, beta, gamma por la matriz de deformación por U. Y eso desarrollando es igual a epsilon n igual a epsilon x alfa cuadrado más gamma x y alfa beta más gamma x z alfa gamma más epsilon y beta cuadrado más gamma y z beta gamma más epsilon z gamma cuadrado. Entonces, si estuviésemos hablando de las tensiones principales, el epsilon n, la componente normal, sería igual a epsilon 1 alfa cuadrado más epsilon 2 beta cuadrado más epsilon 3 gamma cuadrado. ¿Sí? Copiarse, copiarse.
Bien, entonces tenemos la componente normal, que es el vector epsilon punto u, o lo que es lo mismo, el vector, la traspuesta de epsilon por u, ¿verdad? Y la componente tangencial es un medio de gamma n, de formación transversal unitaria. Seguimos. Entonces, la norma del vector unitario de formación al cuadrado será igual a epsilon n, la componente normal al cuadrado, más un medio de gamma n al cuadrado. Fíjense que existe una analogía entre las tensiones y deformaciones. En las tensiones tenemos la matriz T de tensiones, en las deformaciones la matriz D de deformaciones. En el caso de tensiones tenemos las tensiones principales sigma 1, 2 y 3, y en las deformaciones principales epsilon 1, 2 y 3. El vector tensión se define en tensiones como T, la matriz T, por el vector unitario U, y el vector de formación se define como la matriz de deformaciones por el vector dirección U. Las normas en tensiones tenemos sigma cuadrado igual a sigma n al cuadrado más tau cuadrado. Sus componentes intrínsecas, sigma n, tau. En las deformaciones, epsilon al cuadrado, la norma al cuadrado del vector de formación o de la deformación, es igual a epsilon n al cuadrado, la componente normal, más un medio de gamma n al cuadrado. Sus componentes intrínsecas son epsilon n, un medio de gamma n. El siguiente paso es verificar el estado de deformaciones en cualquier punto de nuestro sólido elástico. ¿Sí? Entonces, para eso tenemos esta herramienta, que es el elipsoide de deformaciones de la al igual que en tensiones, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer pasar un planito por el punto P, el plano pi. Vamos a recalcar de que se trabaja en coordenadas principales. Entonces tenemos el vector unitario normal a ese planito y un punto M de componentes X, Y y Z de deformaciones. Entonces, según la definición, el vector de formación es igual a la matriz de deformaciones por el vector unitario. O sea, aquí vamos a tener X, Y y Z igual a epsilon 1, 0, 0, 0, epsilon 2, 0, 0, 0, epsilon 3 por alfa, beta, gamma. Igual a epsilon 1 alfa, y epsilon 2 beta, z epsilon 3 gamma. Y sabemos que la norma del vector unitario u, la norma al cuadrado, es alfa cuadrado más beta cuadrado más gamma cuadrado. Entonces, si yo despejo de X, Y y Z, alfa, beta y gamma, y reemplazo en la norma al cuadrado del vector unitario, voy a tener esto.
x cuadrado sobre epsilon 1 al cuadrado más y cuadrado sobre epsilon 2 al cuadrado más z cuadrado epsilon 3 al cuadrado igual 1, que es el elipsoide de deformaciones de la M. Pero como ya dijimos en tensiones, esta expresión, esta herramienta, esta teoría, solo nos dice si el punto del sólido, el punto en cuestión, por donde hemos hecho pasar el planito, está, o sea, se dilata o se contrae, nada más. No nos dice si cambia su forma. Eso lo vamos a ver con las cuádricas indicatrices y las cuádricas directrices, pero no lo vamos a ver ahora, sino el próximo lunes. Por favor, si hubiese alguna pregunta. Muy bien, quedaríamos aquí.